Este expediente no comienza con un grito. Este expediente no comienza tampoco con el sonido de un arma. Este expediente comienza con un teléfono. Christian fue disparado. Esa mañana en Meridian, Mississippi, el clima estaba tranquilo. Las calles estaban silenciosas. La puerta del apartamento estaba cerrada. No había un caos en el interior. Pero había un joven tirado en el suelo. Christian Andreacchio. 21 años. Al comienzo de su vida. Las dos personas que estaban allí en ese momento le dijeron lo mismo a la policía. Puso fin a su propia vida. El arma estaba en la mano de Christian. Había un solo disparo. La habitación estaba ordenada. No había rastro de pelea. Para el expediente, esto era suficiente. En las primeras horas, el hecho fue clasificado como claro y simple. En los registros oficiales quedó una sola definición. El expediente fue cerrado. Yo soy el detective Álvarez. A lo largo de los años aprendí lo siguiente. Cuanto más rápido se explica un expediente, tanto más cuidadosamente debe mirarse. Porque algunos crímenes no gritan. Son silenciosos. Son ordenados. Y precisamente por eso son difíciles de notar. En el apartamento de Christian todo estaba en su lugar. Los muebles estaban rectos. Los objetos no estaban desordenados. No había forzamiento en la puerta. Pero en los expedientes, a veces el asunto principal no son las cosas que están, sino las que no están. Christian había hecho planes ese día. Había hablado con sus amigos. Había hablado del futuro. Esto por sí solo no es una prueba, pero produce una pregunta. Porque algunas personas, antes de terminar sus vidas, dejan huellas. Aquí no había huella. Las dos personas que se encontraban en el lugar del hecho estaban tranquilas. Sus voces no temblaban. Sus frases eran cortas y controladas. Las personas que viven un shock generalmente no hablan así. Pero esto tampoco es un delito por sí solo. Aún así, crea una sensación de dirección en el expediente. La posición del arma, a primera vista, era lógica. Pero era inquietante. Christian era zurdo. El ángulo del disparo era compatible con la mano derecha. Esto no es un juicio. Pero produce la primera grieta en el expediente. Poco después del hecho el expediente fue cerrado. No se realizó una investigación profunda. No se evaluaron escenarios alternativos. Porque para el sistema este expediente estaba resuelto. Pero para la familia no lo estaba. La madre de Christian dijo una sola frase. Mi hijo no era así. Esto no es una decisión judicial. Pero en los expedientes a veces, lo más peligroso es exactamente esto. Porque si en un expediente alguien todavía hace preguntas, ese expediente no está cerrado. Y en el expediente de Christian Andreacchio, las preguntas apenas estaban comenzando. Porque la cuestión principal era esta. Christian estaba realmente solo. ¿En esa habitación? La primera inspección realizada en el lugar del hecho fue corta. Las preguntas no se profundizaron. La línea de tiempo no se amplió. Todo fue aceptado tal como fue. En la habitación en la que se encontraba Christian, era como si las horas se hubieran detenido. Pero en los expedientes el tiempo nunca se detiene. Solo a veces es ignorado. El relato de las dos personas que estaban allí en ese momento fue tomado como centro. Las declaraciones orales fueron pasadas a escrito. Las frases quedaron registradas. Sin embargo, estas frases, a pesar de contar el mismo hecho, no llevaban la misma sensación. Algunos detalles eran claros. Otros eran difusos. Esto por sí solo no es una contradicción. Pero en los expedientes las zonas difusas tienden a crecer.
Cuando la familia de Christian fue llamada al lugar del hecho, la atmósfera de la casa no cambió. No había pánico. No había caos. Esto a veces se malinterpreta. El silencio no siempre es calma. A veces el silencio es el momento en que nadie sabe todavía qué decir. Cuando se observa el pasado de Christian, no se veía una gran ruptura en su vida. Vida laboral. Círculo de amigos. Rutina diaria. Todo señalaba una vida que continuaba. Esto no es una prueba, pero produce otra pregunta en el expediente. Porque algunos expedientes intentan explicar cómo murió una persona, sin mirar cómo vivía. Y esto, la mayoría de las veces, facilita el relato oficial. La familia de Christian, desde el primer momento, no se mantuvo distante del expediente. Al contrario, quiso que se mirara más de cerca. Pero el expediente ya había tomado su dirección. Se había formado un relato. Y este relato no quería ser sacudido demasiado. Algunos detalles del lugar del hecho fueron clasificados como sin importancia. Con el tiempo no se habló de ellos. No se preguntaron. En los expedientes este tipo de silencios no son casualidad. El apartamento en el que Christian perdió la vida era un espacio de vida ordinario. Pero después de ese día, se convirtió en un espacio de preguntas. ¿Quién estaba dónde? ¿Quién vio qué? ¿Quién guardó silencio y cuándo? Ninguna de estas preguntas apareció en los primeros informes. Porque a veces un expediente quiere ser tranquilizado demasiado pronto. Las decisiones rápidas son menos inquietantes que las posibilidades complejas. Pero en el expediente de Christian Andreacchio, la inquietud no desapareció. Solo fue pospuesta. Y cada pregunta pospuesta en los expedientes regresa más tarde, de una manera más pesada. Por eso este expediente, aunque pareció haber sido cerrado el primer día, en realidad nunca se cerró. Porque un hecho, aunque termine en los registros oficiales, puede no terminar en la memoria humana. Y la historia de Christian también comienza exactamente aquí. Más que con lo que ocurrió ese día, con los lugares que no fueron mirados. Porque algunos expedientes no viven por sus respuestas, sino por las preguntas que hacen formular. Y este expediente, desde el primer día, había comenzado a producir preguntas. Este expediente no comienza con un grito. Este expediente no comienza tampoco con el sonido de un arma. Este expediente comienza con un teléfono. Christian fue disparado. Esa mañana en Meridian, Mississippi, el clima estaba tranquilo. Las calles estaban silenciosas. La puerta del apartamento estaba cerrada. No había un caos en el interior. Pero había un joven tirado en el suelo. Christian Andreacchio. 21 años. Al comienzo de su vida. Las dos personas que estaban allí en ese momento le dijeron lo mismo a la policía. Puso fin a su propia vida. El arma estaba en la mano de Christian. Había un solo disparo. La habitación estaba ordenada. No había rastro de pelea. Para el expediente, esto era suficiente. En las primeras horas, el hecho fue clasificado como claro y simple. En los registros oficiales quedó una sola definición. El expediente fue cerrado. Yo soy el detective Álvarez. A lo largo de los años aprendí lo siguiente. Cuanto más rápido se explica un expediente, tanto más cuidadosamente debe mirarse. Porque algunos crímenes no gritan. Son silenciosos. Son ordenados. Y precisamente por eso son difíciles de notar. En el apartamento de Christian todo estaba en su lugar. Los muebles estaban rectos.
Los objetos no estaban desordenados. No había forzamiento en la puerta. Pero en los expedientes, a veces el asunto principal no son las cosas que están, sino las que no están. Christian había hecho planes ese día. Había hablado con sus amigos. Había hablado del futuro. Esto por sí solo no es una prueba, pero produce una pregunta. Porque algunas personas, antes de terminar sus vidas, dejan huellas. Aquí no había huella. Las dos personas que se encontraban en el lugar del hecho estaban tranquilas. Sus voces no temblaban. Sus frases eran cortas y controladas. Las personas que viven un shock generalmente no hablan así. Pero esto tampoco es un delito por sí solo. Aún así, crea una sensación de dirección en el expediente. La posición del arma, a primera vista, era lógica. Pero era inquietante. Christian era zurdo. El ángulo del disparo era compatible con la mano derecha. Esto no es un juicio, pero produce la primera grieta en el expediente. Poco después del hecho el expediente fue cerrado. No se realizó una investigación profunda. No se evaluaron escenarios alternativos. Porque para el sistema este expediente estaba resuelto. Pero para la familia no lo estaba. La madre de Christian dijo una sola frase. Mi hijo no era así. Esto no es una decisión judicial. Pero en los expedientes a veces, lo más peligroso es exactamente esto. Porque si en un expediente alguien todavía hace preguntas, ese expediente no está cerrado. Y en el expediente de Christian Andreacchio, las preguntas apenas estaban comenzando. Porque la cuestión principal era esta. Christian estaba realmente solo. En esa habitación, la primera inspección realizada en el lugar del hecho fue corta. Las preguntas no se profundizaron. La línea de tiempo no se amplió. Todo fue aceptado tal como fue. En la habitación en la que se encontraba Christian, era como si las horas se hubieran detenido. Pero en los expedientes el tiempo nunca se detiene. Solo a veces es ignorado. El relato de las dos personas que estaban allí en ese momento fue tomado como centro. Las declaraciones orales fueron pasadas a escrito. Las frases quedaron registradas. Sin embargo, estas frases, a pesar de contar el mismo hecho, no llevaban la misma sensación. Algunos detalles eran claros. Otros eran difusos. Esto por sí solo no es una contradicción. Pero en los expedientes las zonas difusas tienden a crecer. Cuando la familia de Christian fue llamada al lugar del hecho, la atmósfera de la casa no cambió. No había pánico. No había caos. Esto a veces se malinterpreta. El silencio no siempre es calma. A veces el silencio es el momento en que nadie sabe todavía qué decir. Cuando se observa el pasado de Christian, no se veía una gran ruptura en su vida. Vida laboral. Círculo de amigos. Rutina diaria. Todo señalaba una vida que continuaba. Esto no es una prueba, pero produce otra pregunta en el expediente. Porque algunos expedientes intentan explicar cómo murió una persona, sin mirar cómo vivía. Y esto, la mayoría de las veces, facilita el relato oficial. La familia de Christian, desde el primer momento no se mantuvo distante del expediente. Al contrario, quiso que se mirara más de cerca. Pero el expediente ya había tomado su dirección. Se había formado un relato. Y este relato no quería ser sacudido demasiado. Algunos detalles del lugar del hecho fueron clasificados como sin importancia. Con el tiempo no se habló de ellos. No se preguntaron. En los expedientes este tipo de silencios no son casualidad. El apartamento en el que Christian perdió la vida era un espacio de vida ordinario. Pero después de ese día,
se convirtió en un espacio de preguntas. ¿Quién estaba dónde? ¿Quién vio qué? ¿Quién guardó silencio y cuándo? Ninguna de estas preguntas apareció en los primeros informes. Porque a veces un expediente quiere ser tranquilizado demasiado pronto. Las decisiones rápidas son menos inquietantes que las posibilidades complejas. Pero en el expediente de Christian Andreacchio, la inquietud no desapareció. Solo fue pospuesta. Y cada pregunta pospuesta en los expedientes regresa más tarde, de una manera más pesada. Por eso este expediente, aunque pareció haber sido cerrado el primer día, en realidad nunca se cerró. Porque un hecho, aunque termine en los registros oficiales, puede no terminar en la memoria humana. Y la historia de Christian también comienza exactamente aquí. Más que con lo que ocurrió ese día, con los lugares que no fueron mirados. Porque algunos expedientes no viven por sus respuestas, sino por las preguntas que hacen formular. Y este expediente, desde el primer día, había comenzado a producir preguntas. La respuesta a esta pregunta no se da en voz alta. En los expedientes algunas respuestas solo aparecen con el paso del tiempo. Cuando se observa el entorno de Christian, lo primero que llama la atención es el silencio. Después del hecho no todos hablaron. Algunos se retiraron. Algunos se conformaron con frases cortas. Esto puede parecer natural a primera vista. No todos reaccionan de la misma manera. Pero en los expedientes lo importante no es la reacción en sí, sino la continuidad de la reacción. El entorno cercano de amigos de Christian en los primeros días es activo. Luego poco a poco se dispersa. Algunos nombres desaparecen por completo. Esto no es un indicio de delito, pero es una señal de dirección. Porque después de un hecho las personas o se acercan entre sí o se alejan. Aquí hay alejamiento. Cuando las conversaciones de los últimos días de Christian son examinadas retrospectivamente, no muestran una ruptura clara. No hay una despedida repentina, ni un cierre pesimista. Por el contrario, hay conversaciones cotidianas, planes, pequeñas expectativas. Esto también produce una segunda inquietud en el expediente, porque a algunos relatos les gusta reformar el pasado, pero los registros no siempre lo permiten. En el entorno en el que vivía Christian, las relaciones en la superficie son tranquilas, pero cuando se entra en los detalles, surgen preguntas de equilibrio. ¿Quién toma decisiones? ¿Quién dirige? ¿Quién calla? Ninguna de estas preguntas aparece en las primeras evaluaciones, porque estas son cosas difíciles de medir. Pero en los expedientes, lo difícil de medir, la mayoría de las veces es lo más pesado. Cada vez que se menciona el nombre de Christian, algunas frases quedan a medias. Algunas definiciones no se aclaran. Se dice era una buena persona, pero no se explica por qué era bueno. Esto no es una defensa. Esto es una huida. Con el paso del tiempo, el expediente no pierde su silencio. Al contrario, se hunde en un silencio más profundo. Y este silencio apunta a un solo punto. En este hecho, tan importante como lo dicho, es lo no dicho. Porque algunos expedientes no se resuelven con lo dicho, sino con lo no dicho. Y en la historia de Christian Andreacchio, lo no dicho comienza a ocupar cada vez más espacio. Esto aleja el expediente de una explicación tranquilizadora y deja a la persona sola con esta pregunta. Este silencio se formó por sí solo, o
¿Fue construido de alguna manera? Cuando se hace esta pregunta, el expediente ya no es el mismo expediente. La respuesta a esta pregunta no se da con prisa, porque cada respuesta apresurada produce nuevos vacíos en los expedientes. Cuando se observa el cuadro que se formó después de Christian, lo que más llama la atención es que nadie parece actuar como si estuviera realmente sorprendido. Es una sensación extraña. Ha ocurrido una pérdida, pero las reacciones son medidas, como si todos supieran de antemano qué debían decir. Esto no es una acusación, pero en los expedientes, este tipo de reacciones preparadas siempre se anotan. Cuando se menciona el nombre de Christian, algunas conversaciones cambian de dirección rápidamente. El tema se cierra. No se entra en detalles. Esto muchas veces se interpreta como respeto, pero a veces el respeto cubre los lugares que no deben ser mirados. Las relaciones en la vida de Christian, después del hecho, son redefinidas. Algunos vínculos se fortalecen, otros se rompen completamente. Estas rupturas no son repentinas, son silenciosas, ocurren lentamente. Y esta lentitud produce otra inquietud en el expediente, porque las personas generalmente o hacen duelo juntas o hablan juntas. Aquí no existe ninguna de las dos. Solo existen frases dispersas, relatos incompletos, pensamientos dejados a medias. Y todo esto apunta a un solo punto. En esta historia, puede que todos no lleven la misma verdad. Y esta posibilidad hace que el expediente sea aún más pesado. Porque cuando un expediente se vuelve pesado, ya no solo hace preguntar qué pasó, sino también, ¿por qué guardamos tanto silencio? Y esta pregunta no se calla fácilmente.